Pues gracias a Dios, hermanos. Nos ponemos de pie para buscar la palabra del Señor. Nuestro texto, Isaías 9, 8 al 10, 4. El tema, la ira de Jehová contra Israel. El texto dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará a Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro en la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Pero los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni en sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió contra luego cardos y espinos y devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá de la carne de su brazo. Manasés y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay de los que hacen leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y los que habéis, ¿qué haréis en el de castigo? Aquí os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento. ¿En dónde os dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Siéntense, hermanos, por favor. Estamos hablando la ira de Jehová contra Israel. Y es interesante notar que está en versículo 8 del capítulo 9 hasta el versículo 4 del capítulo 10. Recordamos que la Biblia no surgió con capítulos y versículos. Es muy reciente el hecho de que haya capítulos y versículos, y bueno, quienes lo hicieron, la división observando los párrafos no siempre es acertada. Como en este caso, bueno, no acaba el tema con el capítulo 9, sino que los primeros 4 versículos del 10 continúan el tema de la ira de Jehová contra Israel. Por eso tenemos esta división. De manera que siempre que leemos la palabra de Dios hay que estar muy atentos al texto, al párrafo, qué es lo que dice para que podamos entender el mensaje. Es muy importante esto. Y hay una frase enfática, un poquito de hermenéutica, ¿no? Recuerda que hermenéutica es la correcta interpretación de la palabra de Dios. Tenemos 4 versículos, el versículo 12, 17 y 21 del capítulo 9 y el versículo 4 del capítulo 10. La frase es: y con todo eso la ira de Jehová está extendida. O sea, continúa el juicio. Se llaman frases enfáticas en un párrafo. O sea, como se repiten, nos damos cuenta que son importantes. Entonces, el juicio de Dios es por amor. Esto es muy difícil de entender, porque normalmente el juicio lo asociamos con castigo, con injusticia. No nos gusta la disciplina a muchos de nosotros, y sin embargo, Dios castiga porque nos ama. Nos ama tanto que tiene que castigar el pecado para que nos arrepintamos. Y estamos hablando en el contexto de previo a el cautiverio en el año 721 a.C., cuando Asiria devastó a las 10 tribus del norte. Y previo también al cautiverio en el año 586 por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, antes de que llegara el cautiverio, Dios les advertía: arrepiéntanse, si siguen en su pecado va a haber consecuencias, habrá guerra, habrá devastación, y lamentablemente mucha gente no está atenta a ese juicio.
Más bien parece que no les importa o piensan que no va a pasar. Y es parte de lo que tenemos aquí. Vamos a hablar de 3 juicios de Dios contra Israel. 3 juicios. El primer juicio está en Isaías 9, del 8 al 13. Es un juicio usando enemigos. Dice ahí versículo 8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Es importante notar que es una palabra de juicio, porque casi siempre asociamos la palabra, pues así como lo vemos, palabra, como algo de bendición. Y en este caso no, es una maldición. Es un juicio de Dios contra Israel. Dice, Dios envió palabra a Jacob y cayó en Israel. El mismo país, 2 veces la palabra juicio. Y dice además el versículo 10 que con soberbia son usados los enemigos de Judá. O sea, Dios iba a usar a Asiria y a Babilonia como instrumento de castigo. El cautiverio fue devastador. Cualquier país al que se le dice vas a ser devastado, viene un pueblo extranjero que te va a llevar, suena muy amenazante. Y decimos, bueno, no quiero que pase. Y la única manera de evitarlo es el arrepentimiento. Si nos arrepentimos del pecado, Dios detiene el juicio. Pero si no nos arrepentimos, indudablemente que va a venir el juicio de parte de Dios. Luego tenemos entonces una conducta desafiante. El versículo 10 dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Esto es conducta desafiante. Como cuando a alguien se le disciplina y dice, no me importa, no me dolió el castigo, no sentí nada, es nada para mí. Y dice, bueno, cuando Dios nos castiga de tal manera que derribó los ladrillos, vamos a edificar cantería. Un poquito de ingeniería, ¿no? Algo mucho más armado, mucho más resistente. O sea, como si dijeran, si Dios nos juzga con algo, vamos a seguir siendo fuertes. No importa el castigo, lo vamos a resistir, nosotros vamos a seguir adelante. Y entonces también la conducta desafiante es como un cambio. Porque dice, cortaron los cabrahigos, recuerda, una variedad de higo silvestre muy frágil, dice, pero nosotros vamos a poner cedros, o sea, vamos a plantar algo nuevo, más fuerte y que permanezca. Y hermano, eso es terriblemente desafiante, porque cuando Dios destruye, es por amor para corregirnos del pecado. Y la persona, en este caso, el pueblo de Israel no entendía eso y decía, si viene el juicio, nosotros lo vamos a soportar. Y luego dice que Dios iba a levantar a Siria, versículo 11, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a los enemigos. Recordamos, cuando ya se dividió el reino, todavía no pasaba. Aquí Isaías lo dice más de 30 años antes de que el norte fuera devastado por Asiria. Y dice, bueno, el Rezín es el rey de Siria. Y va a llegar contra Israel y los va a devastar. Y entonces sucedió, nada más que 30 años es muy poquito. Para nosotros pensamos que es mucho, pero 30 años es poco. Y Dios dijo, si ustedes no se arrepienten, viene Siria y va a acabar con ustedes. Y literalmente los sirios devastaron a las tribus del norte. O sea, el juicio se cumplió. Históricamente se cumplió. Y luego dice, otros enemigos, 9:12. Del oriente los sirios, los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano está extendida. O sea, no nada más Siria y Asiria, sino los filisteos. Y también los sirios van a seguir como enemigos. O sea, los enemigos vienen como un juicio de parte de Dios. No siempre. Hay enemistades que surgen gratuitas, no sabemos por qué, alguien es nuestro enemigo, pero hay enemistades que ya conocemos. Por algún desafío, en este caso de naciones, vienen los invasores y van a acabar con ustedes. Y dicen, no nada más va a ser un país, van a ser varios. Y lamentablemente sucedió. A Israel lo devastaron. Y aquí está la primera frase enfática, versículo 12. Ni con todo esto ha cesado su furor. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento. ¿Te das cuenta? O sea, no dice, Israel se arrepintió y ya dijo, Señor, perdóname. No dice, nosotros estamos muy bien. El juicio es como nada. Como cuando alguien se le disciplina y dice, para mí esto no vale la pena. Esto es para, yo aguanto más. ¿Ya? Yo estoy resistente a lo que sea. Entonces es una conducta muy, muy desafiante. De manera que es muy importante, hermanos, que nosotros veamos que el juicio a Israel, el cautiverio de Israel, es un ejemplo del castigo de Dios. Dios en su palabra advierte del castigo. La palabra infierno sí está muy trazada en la palabra del Señor.
lo que es disciplina, corrección y castigo, y siempre con el propósito de que dejemos de hacer lo malo. Porque creo que muy poquitos podríamos decir que respondemos al amor. Decimos que sí, pero no es cierto. El amor se ha dado y no respondimos. Hasta que se nos disciplina, se nos advierte a que hay consecuencias graves, decimos, bueno, ahora sí me arrepentí. Pero muchos, aún con un castigo de parte de Dios, no se arrepintieron. Entonces, el error de la falta de arrepentimiento, el error de la conducta desafiante, hay que quitarlo. Si Dios nos castiga, es para corregirnos. Por eso dice el Nuevo Testamento, el papá que ama a sus hijos, ¿qué hace? Los disciplina. O sea, no es, los quiero mucho y por eso nunca los castigo. Hermano, no puede ser. Nuestra naturaleza humana tan caída no funciona con puro amor. Claro que el amor es automático, ¿no? No tenemos que, a menos que estemos enfermos. Pero si somos gente normal, amamos al hijo, a la esposa, a la familia, y el amor surge. Pero muchas veces el amor tiene que corregir. Y si no corregimos, la persona se hace peor. Y eso es muy en boga con lo que hoy se maneja en la sociedad, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera. Libre pensadores, como quieran actuar, y que cada quien pues pueda manejarse a su manera. Y la palabra de Dios dice que no es correcto. Dice que tenemos que ser corregidos, que tenemos que ser advertidos si viene un juicio definitivo. Un lago de fuego para el que no se arrepiente. Pero la bendición de Dios es que en lo que morimos todavía hay oportunidad para que nos arrepintamos. Hoy, si usted está vivo, es una oportunidad para que se arrepienta. Porque a veces pensamos, bueno, tengo tiempo, después voy. No, hermano, hoy es la decisión es importantísimo el arrepentimiento. Y los enemigos van a ser removidos. Asiria fue un imperio poderosísimo que duró muy poquito tiempo. Babilonia duró más, Roma duró muchísimo. Pero en este caso, los asirios fueron quitados en poco tiempo. O sea, los castigadores fueron quitados por Dios. Igual a nosotros, la gente que nos amenaza, las situaciones que nos complican, de todos modos van a ser quitadas. Pero lo importante es que nos arrepintamos y que nunca digamos, yo aguanto más. Dios hace algo, pero yo voy a seguir de necio. Yo voy a continuar en mi conducta, en mi necedad. Recuerde la palabra, dureza de corazón es un pecado. Porque hay quienes piensan que es una virtud. Si yo tengo corazón duro, no es virtud, es pecado. Un corazón duro es que se resiste a la acción de Dios. Entonces, que Dios nos dé la capacidad de arrepentirnos y tengamos un corazón de carne, un corazón que se arrepiente. Y hay muchas necesidades reales que nosotros vemos, pero a veces son consecuencia de malas decisiones. De manera que usted es llamado hoy a arrepentirse. No mañana, un año, 2, 5, 10, no sabemos. No tenemos comprada la vida. Entonces, si hoy hay un llamado de Dios, hay que arrepentirnos. Segundo juicio de Dios contra las autoridades. Isaías 9:14 al 17. Dice 14, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. O sea, el juicio es devastador. No es un castigo leve. No sé cuántos como que dan castigos leves, ¿no? ¿Sí se han fijado castigos leves? Ay, le dan un manacito, ay, mira nada más. Ya tienes que entender. Ojalá que entendiéramos así, pero no, hermano. Cuando no entendemos, el castigo se da hasta que seamos corregidos. Y la mano suave no ayuda mucho. Nos amamos y queremos que los hijos, en este caso, funcionen. Pero si no está funcionando, tenemos que usar otro tipo de alternativas de disciplina. Y dice aquí, Dios va a cortar todo. Cuando dice cabeza y cola, es alusión a los animales. Cuando se consume algún animal, pues toda la parte, ¿no? Desde la cabeza hasta la cola, es todo el animal. Dice aquí entonces, el juicio viene a todo el pueblo de Dios. O sea, Israel estaba fallando. Rama y caña. Ahora son vegetales. ¿Usted recuerda una rama? Es así una parte muy pequeña de un vegetal grande. Y la caña es muy delgada. ¿Sí? Entonces, todas las partes, como de un animal o de los vegetales, es el todo. El juicio viene para todos. Dios no tiene consentidos. En el sentido de que alguien que esté en pecado no le vaya mal. Si usted se arrepiente, le va bien. Pero si no se arrepiente, todos tenemos consecuencias. Y luego vienen las personas. Dice el versículo 15, hay al anciano y venerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Por qué el anciano venerable de rostro? O sea, un hombre viejo. Parece que está bien y no está bien. Porque no tiene a Dios en su corazón. O sea, la gente con experiencia, pero sin Dios en su corazón, es un fracaso.
porque pueden ser viejos pero no sabios. Y entonces dice, este anciano que parece que es rostro venerable va a ser juzgado. Entonces, hermano, no es por edad, ojalá que por edad lo entendiéramos, pero a veces aún con la edad no hemos entendido. Y eso le hace falta el juicio de Dios. Y luego dice, los profetas falsos. Cuidado con la gente que aspira a ser un siervo o una sierva de Dios, porque hay muchos, son profetas falsos. No porque dicen Dios o Jesús o Dios te bendiga ya son creyentes. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen en su vida cotidiana? Es importantísimo eso. Y como dice el Nuevo Testamento, los falsos profetas son seguidores de su vientre, o sea, de sus placeres. Provocan mentira, son muy hipócritas, tienen así una actitud pues así muy agradable, pero no están en las cosas de Dios. Entonces por eso dice, el hombre anciano que no está en las cosas de Dios y el falso profeta, los dos van a ser juzgados, porque ninguno de ellos se ha arrepentido. Y luego dice el versículo 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. ¿Cómo son los gobernantes? Mentirosos. Un gobernante por esencia debía decir la verdad, porque el gobierno es el manejo de los grupos humanos con un buen propósito. Entonces, pues nosotros diríamos, este gobernante debía decir la verdad. Pero muchos de ellos, ¿qué dicen? Mentiras. Y a la gente ya no le importa la mentira. Le importa el producto, el beneficio que se obtenga. No le hace que lo que digan es mentira. Y ahí tenemos un gran problema, porque Dios es verdad. Y si hay absolutos, la verdad es Dios y Dios es la verdad, una verdad absoluta para nosotros. Entonces, si hay absolutos, tenemos que someternos al absoluto, al absoluto que es Dios. Pero la gente vive en un relativismo. Cada quien que haga lo que quiera. Y aunque sea mentira, pero suena bonito. ¿Han oído eso ustedes, hermano? Suena muy bonito. Tuvo muchos seguidores, pero es mentira. Hermano, estamos viviendo en una corrupción tremenda. A nadie le es noticia. Pero es importante que salgamos de ahí. Si un gobernante del color que sea es mentiroso, más vale que nos apartemos de esos seguidores, porque mucha gente por conveniencia lo siguen. Y hay quiebra de gobernantes. No son los gobernados. Los gobernantes son engañadores. Y entonces los gobernados, ¿qué pasa? Se pierden. O sea, la gente gobernada no está en lo bueno. No tiene un producto, un fruto, se van a perder. Es importantísimo que el gobierno funcione y que los gobernados también tengan conciencia, que también cuestionen, que no por interés apoyen, sino que digan esto es verdad o no, o esto conviene o no. Y entonces cuando se cuestiona la autoridad, con justicia se puede hacer. Pero hay muchas personas que no están juzgando a sus gobernantes. No hablamos de que juzguemos nosotros a todos, pero sí que tengamos un criterio de juicio que es verdad y que no es verdad. Y cuando no es verdad, entonces ya ni promover ni apoyar a esos políticos, ¿no? Y luego viene la falsedad. Dice el 17, por tanto, el Señor no tomará contentamiento a sus jóvenes, ni a sus huérfanos y viudas de la misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Los jóvenes, la gente que está ahorita entre los 17 y 35. ¿Cuántos están en esa edad? A ver, levanten su mano, jóvenes. Dios los bendiga. Qué bueno que están en esa edad. Dios los bendiga. No les voy a pedir nada más levanten su mano. Gracias por los jóvenes. En esta edad se toman decisiones. En esta edad hay que tener firmeza. En esta edad vienen muchas bendiciones, pero hay que estar en honestidad. Porque dice que una cosa muy importante, los jóvenes hablan mal en las cosas de Dios. No quieren seguir a Dios. Dice, cada cual tiene contentamiento muy ajeno a las cosas de Dios. Y los huérfanos y viudas van a ser juzgados también. O sea, la gente más necesitada también tiene juicio. No porque sean pobres, entonces no tienen juicio. Porque habría mucha injusticia, ¿no? Si a los pobres no hubiera justicia. También, así como el anciano, venerable de rostro, las viudas y los huérfanos van a ser juzgados, porque no están en las cosas de Dios. Entonces es muy importante que la gente pues entienda que el juicio viene, ¿no? Y luego dice, y todos son falsos y malignos, o sea, son mentirosos y tienen una mala intención. Falso y maligno. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cuántas personas viven en mentira cotidianamente? Mienten de manera compulsiva, ¿no? Se llaman mitómanos, porque mienten y todo el tiempo piensan que no se puede funcionar con la verdad y siempre hay que estar mintiendo.
Nada más que los que les conocemos de cerca nos damos cuenta de las mentiras que dicen y decimos, bueno, no se puede con esta persona porque está en mentira. O de hecho, ya ni le creemos, ¿no? Diga lo que diga, pues está mintiendo. O luego decimos, ese me tienes que creer. Si nos mienten, no esperen que les creamos. Los que dicen la verdad, con toda seguridad les vamos a creer, porque es gente veraz. Si esta persona habla verdad, siempre va a ser así. Y vamos a confiar en eso, ¿no? Y luego dice otra vez la frase enfática, ni con todo eso ha cesado su furor. O sea, el juicio sigue, porque el pecado no ha sido erradicado. Es muy importante aplicado a nosotros que quitemos toda forma de pecado. Dios nos va a juzgar indudablemente. Si estamos en Cristo, qué grande bendición. La sangre de Jesús nos lavó. Pero si no estamos en Cristo, estamos bajo condenación. No importa la apariencia o la función que tengamos en la sociedad, si no nos arrepentimos, seguimos siendo parte del juicio. Entonces hay que ser arrepentidos delante del Señor, hermano. Que no por vejez pensemos que ya la persona es sabia. Esperaríamos que sí. Lamentablemente muchos no son sabios. Entonces los que son ancianos, ¿de qué edad, hermanos? Más de 65, ¿no? Al INAPAM le conviene 60, pero no a los 65. A los 65 es la vejez. A los 75. Más de 75, senilidad. Más de 85, tiempo extra. Ya es otra cosa. Pero bueno, Dios sabe. Sin embargo, hermano, no por la edad la gente es sabia. Nos gustaría, ¿no? Decir, esta persona tiene una edad y es sabia. Y hermano, es muy importante que adquiramos sabiduría. No nada más años, no nada más apariencia, sino sabiduría. Porque esa es una fuerza de la vejez. Así como en la juventud hay vigor y energía y hay muchos planteamientos, en la vejez tiene que haber un poco más de calma, un poquito más de sobriedad y un poquito más de conciencia en las cosas de Dios. Y dice, estas personas son malignas y hablan cosas vanas. Por favor, hermano, seleccione lo que escucha, porque muchos escuchan todas las barbaridades habidas y por haber. ¿Se da cuenta? Oímos mentiras, chistes de mal gusto, cosas muy morbosas, y ahí está la gente encantada. Lo raro es que hay cristianos que dicen amén. O sea, ¿cómo vas a decir amén a un bárbaro o a una bárbara de este tamaño? No, ni lo veas, no pierdas tu tiempo, no es diversión, es perversión. ¿Se da cuenta? Todo lo que tiene morbo y maldad no es diversión, es perversión. Qué difícil hoy escoger un buen programa, ¿no? De lo que usted quiera. Tanto música, teatro, arte, cine, lo que es muy difícil. Sin embargo, gracias a Dios que se puede. Sin embargo, la gente que no cuestiona, entonces llena su corazón de muchas cosas. Y dice el Nuevo Testamento, todo lo bueno, lo noble, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensado. O sea, yo lleno mi mente de otras cosas. Tengo que ser selectivo, no porque es popular o me ha gustado, los voy a seguir oyendo. Porque de veras hacemos, hermano, apoyo a cosas que no, que de veras es increíble que se pueda hacer. Ahora tenemos un tercer juicio y es contra la maldad. Recuerden, Isaías es muy enfático en los temas de la maldad. Versículo 18, capítulo 9, al versículo 4, capítulo 10. Dice el 18, por la maldad se encendió el fuego y los carros espinos devorarán. Y se encenderá el espeso bosque y serán lanzados remolinos de humo. O sea, el fuego se relaciona con juicio. El juicio viene. Dios es un fuego consumidor. Sí es amor, pero es fuego consumidor. O sea, Dios no puede pasar por alto el pecado. Porque muchos pensamos eso de Dios. Bueno, Dios me pides mucho, pero lo que yo quiera darte, cuando yo pueda o cuando yo me disponga, no, es cuando Dios dice. Y que haya verdad y que haya santidad en nuestra vida. Pero si no hay verdad y santidad, viene el fuego de parte de Dios. De ahí que, hermanos, hay que revisar nuestras conductas. No todo lo que hacemos está correcto. Cuánta injusticia, ¿no? Cuánta mentira, cuánta maldad, cuánta corrupción, por conveniencia. Entonces tenemos que decir, yo no voy a participar de esto porque el fuego viene. O sea, Dios es juez del pecado del hombre, el único juez absoluto, ¿no? Dice el versículo 19 de la ira. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Otra vez viene el fuego. Y tanto Asiria en el norte, Babilonia en el sur, incendiaron a Jerusalén y las ciudades del norte, Samaria, porque no se arrepintieron. Ese fuego va a venir. ¿Cuántas veces decimos algo se está quemando?
Ahora que luego hay incendios y accidentes con el fuego, da miedo. Bueno, ese fuego se relaciona con el juicio de parte de Dios, por lo cual hay que arrepentirnos para que el fuego de Dios no venga, que sea un fuego purificador o de poder y de amor, y no un fuego de juicio, porque el fuego de juicio es devastador. Dice ahí, se levantará como mucho humo, ¿no? Luego habla del robo, 9:20. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. ¿Cuántos piensan que está bien robar porque se es pobre? ¿Alguien? Si piensa, no piensa. No, hermano, el robo jamás debe darse. Ni de lo más pequeño, ni de lo más grande. Porque dice un mandamiento, no robarás. Así, no dice, cuando tengas necesidad de, o porque tienes algún tiempo difícil. No, jamás robes nada. Porque es un pecado, estás dañando la propiedad de otro. Las cosas se obtienen con trabajo, las cosas se logran con la bendición de Dios, pero no siempre vienen con lo que queremos. Sin embargo, dice ahí, muchas personas roban y siguen en necesidad. ¿Cierto o falso? Están robando y todos los días roban. ¿A cuántos nos han robado, no? Ya es una cosa de veras increíble. Sin embargo, esos que roban siguen teniendo necesidad, porque no es justo delante de Dios. De manera que si usted ve algo para robarse, arrepiéntase. Por favor, no es cristiano usted. Si usted roba, de lo que sea, nada se puede robar porque todo tiene un dueño. Dicen en Japón, si no es tuyo, es de alguien. ¿Cierto o falso? O sea, no es mío, es de alguien. Ay, me lo encontré, ya, Dios me bendijo. Ya Dios me bendició, pues sí, seguro. Si está la gramática, pues no sé cómo esté el corazón. No hay nada de bendición. Y dice, van incluso a comer su brazo. O sea, como si se consumieran a sí mismos por el hambre tan extrema que viene con la guerra. Entonces, hermano, el juicio es fuerte, pero es parte del amor de Dios. Porque si no nos juzgan, no nos corregimos. Seguimos pensando que estamos bien. Injustos, corruptos, viciosos, llenos de maldad. Sin embargo, dice ahí, el juicio nos tiene que corregir. Y luego es un juicio entre naciones. Dice ahí 21, Manasés a Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Otra vez frase enfática, ni con todo eso ha cesado su furor, su mano está extendida. ¿Por qué Manasés y Efraín? Porque eran líderes en el norte. De los 10 tribus del norte que se dividieron contra el reino davídico, había Efraín y Manasés como tribus fuertes. Después se dice Efraín y Manasés como los enemigos de Judá. Y Judá está al sur, que no siempre fue fiel, les recuerda a muchos infieles, pero algunos fieles en Judá, y finalmente ellos sí fueron regresados del cautiverio. Dice, entonces, se van a pelear todos contra todos, porque son enemigos, porque se deben, porque tienen alguna cosa donde se quieren vengar, y tenemos que aprender eso. No caigamos en la violencia, porque el que juzga es Dios. Si usted se venga, ya no permite que Dios tome juicio. Y hermano, el juicio perfecto viene de Dios. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de que Dios juzgó a nuestros enemigos? ¿Se da cuenta o no? Porque de momento parecían amenazantes, parecían así como que invencibles, y sin embargo dejamos el juicio a Dios. Y aunque no le deseamos mal contra nadie, muchos males vienen, porque el que se levanta contra los hijos de Dios, se levanta contra Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a Pablo en Hechos 9, ¿por qué me persigues, Pablo? No dijo, me persigues a la iglesia, me persigues. O sea, no atacas a mi iglesia, me atacas a mí. Dice Dios, y el que toca a mi pueblo, toca la niña de mis ojos. O sea, algo muy sensible, muy importante. Entonces, deje el juicio a Dios, pero que nosotros no andemos en esa maldad. Y luego dice ahí, las autoridades, 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Otra vez, gobernantes, no son los gobernados. Los gobernantes que dictan leyes injustas. ¿Existen por ahí, hermano, o no? Leyes para ventaja, leyes para beneficio, leyes que son un atropello a la sociedad. Y sin embargo, son leyes. Aunque es legal, no es moral. O aunque es legal, no es de creyentes. Y aunque la ley lo diga, yo no estoy de acuerdo con la injusticia que se da. Y por lo tanto, aunque me beneficie o lo que sea, yo evito eso, porque el juicio de Dios viene a los que nos beneficiamos de esa manera. La ley es injusta, y luego dice, prescriben tiranía. O sea, abusan de la gente. Un gobernante cacique
un gobernante que se beneficia, que es mandón, que se beneficia de los demás, ya falló. Porque los servidores públicos, ¿qué son? Servidores, o sea, están para servir. Entonces, si no están sirviendo, definitivamente no pueden ser autoridad. Y luego viene el juicio de Dios, 10:3. ¿Y qué haréis el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaré vuestra gloria? O sea, ¿qué van a hacer cuando Dios nos juzgue? Porque viene el juicio, ¿eh? Y ahí viene una frase que algunos usan: muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Se da cuenta que es diferente? O sea, sí existe Dios, pero no le creo. O sea, no veo la justicia como verdad. Yo creo a mi manera, mi Diosito, la cobija moral o la mentira que yo sigo. No. Dios es verdad y va a juzgar con justicia. Entonces, este Dios verdad y justicia pone reglas muy altas. Por eso yo tengo que seguirlas. Y si no las estoy siguiendo, pues yo dudaría que soy cristiano. Porque los cristianos, por evidencia, se nota que estamos en Cristo. Viene el castigo. Arrepiéntase. Por eso le decimos a la gente que no quiere las cosas de Dios: arrepiéntase. A los que nos arrepentimos, Dios nos da perdón. Y es una oportunidad de restauración y vienen muchas bendiciones. Muchos retos, no se acaban los problemas, pero vienen situaciones de bendición si estamos en justicia. Y donde quiera que usted esté, que sea la persona justa. ¿Se acuerda de José y Daniel? José, el hijo de Jacob. Daniel, el profeta. Bueno, llegaron a la primera magistratura de países extranjeros, ¿cómo siendo? Justos. Tardaron años, no fue fácil, pero la única manera de prosperar es con total justicia. Trabajando, discerniendo, haciendo justicia. En todo lo que hacemos vamos a llegar. Porque si somos igual de corruptos, ¿en qué se nota el evangelio? Si no, pues ese es cristiano, vaya a Coacalco, pero es bien corrupto. Que es bien mentiroso. Esta es la más chismosa de la cuadra. Y va a Coacalco. Bueno, siga viniendo. La cuestión es que viniendo haya la solución, ¿no? Y luego vienen las consecuencias. El que está en pecado viene cárcel y muerte. Dice 10:4: sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor. Cuarta frase enfática: sino que su mano está extendida. O sea, estos judíos del norte y del sur que pensaban que no iban a ser quitados, fueron quitados. Porque muchos decían: bueno, somos fuertes, no hay nadie que nos gobierne, somos libres, pero viene el enemigo. Y si no estás bien con Dios, vas a ser devastado. No hay excepción. Necesitamos entonces un arrepentimiento. Y dice: los que no se arrepienten vienen con cárcel y muerte. Literalmente, Asiria en el norte, Babilonia en el sur, encarcelaron. ¿Se acuerda de Manasés? Y descendiente de David se arrepintió. Dice la tradición que él cortó por la mitad del profeta Isaías, ¿se acuerda? Esa no es Biblia, es tradición judía. Fue malo. Y ya estando en Babilonia se arrepintió. Y dice: bueno, Señor, me arrepiento. Y Dios lo perdonó. Y lo regresan a su país y se restauran. ¿Pero qué hizo? Se arrepintió. Entonces hay que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, no esperemos perdón. Porque hay muchos que parece que son cristianos, pero no se han arrepentido. Entonces tenemos que estar en las cosas de Dios. Que nunca caigamos en injusticia. La injusticia parece popular. Parece que se gana mucho, ¿no? Siendo injusto. Sin embargo, no es lo correcto delante de Dios. Viene el castigo a todo nuestro pecado. Entonces hagamos un recuento delante de Dios y digamos: Señor, yo quiero evaluar realmente mi vida. Si me arrepentí en estas áreas de mi vida y en cuáles no. Porque con toda seguridad hay áreas de mi vida donde no me he arrepentido. Porque la maldad no la discierno. Tengo que arrepentirme. Hay muchas formas de maldad. Espiritual, moral, social, física. Hay muchas. Y lo que tenemos que hacer es estar en contra de toda esa maldad. No es fácil, pero es lo único que da solución, el ser un creyente de verdad. Estar en contra de las injusticias, en contra de lo que no es correcto, en contra de todo aquello a lo que se abusa de los demás. Porque dice aquí: ustedes ni siquiera tienen misericordia de la viuda y del huérfano. O sea, los más débiles. ¿Qué hay que hacer con ellos? Protegerlos, proveer para ellos, ayudarles. Como creyentes, orar por ellos. Pero mucha gente no hace justicia. Piensa que un pobre no merece justicia, no tiene con qué pagar.
¿Cuánto cuesta un juicio, no? ¿Cuánto cuestan las cosas legales? Y dice, no, no tiene. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ayudarles a ellos. Y compartir con la persona que tiene más necesidad que yo, porque algunos no ven la necesidad de otros. Viven en una burbuja y no se arrepienten. Entonces tenemos que estar en las cosas de Dios. Tenemos entonces que acabar el tema. En este asunto de los juicios de Dios contra Israel, son 3. Enemigos, autoridades y maldad. Que Dios nos ayude a arrepentirnos en estas 3 áreas de nuestra vida. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En Isaías 9, capítulo 10, 4, gracias porque hablas del juicio. Un juicio muy devastador, un juicio fuerte, un juicio extenso en tiempo, Señor, pero necesario, porque ni Israel al norte se arrepintió, ni Judá en el sur. Seguían con su corrupción, con su apariencia, seguían con la hipocresía y no estaban arrepentidos. Ayúdanos a nosotros a ser una iglesia arrepentida, Señor, porque no es fácil, viviendo en un mundo impío, ser cristiano, pero es la única forma que podemos dar un buen testimonio para que la gente conozca tu palabra. Ayúdanos a que aunque perdamos, aunque haya amenazas o alguna complicación, la gente cristiana, esa gente justa. A la larga, citamos a Daniel y a José, llegaron a un lugar altísimo siendo gente justa. Que no hagamos fácil el camino a la corrupción ni a ninguna forma de pecado. Estamos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dejamos este lugar.